Los cambios que se han producido o que se están produciendo, que se han ido produciendo en materias de normativas de comunicación son importantes para nuestras carreras y tenemos que pensar mucho en ellos, sobre todo, me parece a mí, porque han instalado una concepción de la comunicación, una definición de la comunicación como derecho humano, derecho de todas las personas. Entonces ya no podemos pensar solo desde la universidad en formar a profesionales que van a trabajar como comunicadores, sea como audiovisualistas, como periodistas, lo que sea, sino que tenemos que pensar cómo esos profesionales que nosotros vamos a formar van a garantizar no el derecho de comunicarse de ellos, que es como muchas veces se han pensado, ¿no?, los periodistas, incluso los dueños de los medios, sino cómo formamos un profesional capaz de contribuir a hacer realidad el derecho de comunicación de todos, ese derecho que no es de un sector de la sociedad en particular, sino de todos los sectores. Por supuesto, nosotros sabemos que en términos de la comunicación pública o la comunicación que se realiza a través de medios masivos y de ciertas tecnologías, es necesaria y lógica la presencia de personas que a partir de unos saberes específicos trabajen en esos medios. Pero esto no quiere decir que confundamos esos personajes con los únicos que tienen el derecho a comunicar, ¿no es cierto? Por eso a mí me gusta decir que tendríamos que pensar más en el comunicador como un mediador, es decir, como un profesional que facilite la expresividad de todos, que facilite el derecho a estar informados de todos, ¿no es cierto?, que facilite la conversación entre distintos sectores, los diálogos, los debates. Y para eso nosotros tenemos que, repensar algunos de los modos en que estamos enseñando, y no solo cómo enseñamos, sino los contenidos que tienen nuestras carreras, ¿no? Y a mí ese tipo de tensión entre teoría y práctica no me gusta mucho. Yo creo que es mucho más interesante esta separación entre saberes de un tipo y saberes de otro, porque nuestra práctica genera saber. Yo, aunque no me dedique a la comunicación a distancia, hoy sé manejar mi computadora y sé navegar por internet, y eso me permite comunicarme a distancia con mucha gente, ¿no es cierto? Bueno, todos los estudiantes hoy saben comunicar a distancia, saben manejar imágenes, ¿sí? Yo creo que uno no puede hoy enseñar comunicación en términos de producción de contenidos audiovisuales, de producción de contenidos gráficos, ni siquiera puede enseñar a planificar o a gestionar medios si uno, primero, no logra que los estudiantes reconozcan cuáles son sus prácticas, cuáles son sus saberes, y que reflexionen críticamente junto con nosotros los docentes sobre ello. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos la necesidad, y la decimos, ¿no?, de generar alternativas, de producir medios que sean distintos a los hegemónicos, a los dominantes, y después, en realidad, producimos lo mismo o hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestra práctica cultural nos condiciona. Entonces a mí me parece que tenemos que lograr ese movimiento de reflexión crítica sobre la práctica, para que luego, sobre esa reflexión, busquemos y acompañemos esa reflexión con todos los conceptos, con todas las categorías que nos brindan distintas disciplinas y distintas perspectivas teóricas, ¿no es cierto? Pero sin ese reconocimiento de que la comunicación es una práctica, que es una práctica que todos desarrollamos, lo cual genera saberes, ¿sí?, y que tenemos que reflexionarnos sobre ella y distanciarnos de ella para poder luego formarnos con más elementos conceptuales, con más fundamentos, me parece que no vamos a encontrar el camino, ¿no? Vamos a seguir haciendo lo que muchas veces se hace. Enseñamos unas técnicas, unos procedimientos, y creemos que con eso hemos formado un comunicador. Y yo creo que no es así, ¿no?
Yo creo que hay que tener cuidado también con pensar que nuestras carreras tienen que sustraerse a esa lógica. Yo digo, hay que conocer esa lógica. Luego habrá egresados que van a trabajar en esos medios y que comparten esa lógica porque creen que eso es la comunicación. Yo creo que en la universidad tenemos que tratar de formar personas críticas, pero luego decidirán su camino, ¿no es cierto? Lo que nosotros sí tenemos que garantizar como universidad pública, me parece, es que más allá de lo que luego los egresados quieran hacer, es haber desarrollado en todos los que egresen de la universidad pública ese sentido crítico que les permita tomar decisiones. Es decir, que hoy les permita reconocer cuáles son los medios hegemónicos, cómo son, cuáles son sus lógicas, cómo son las tecnologías, si son neutras o no, etcétera, etcétera. Y luego que puedan entonces tener instrumentos, tanto técnicos como conceptuales, para experimentar. Y algunos experimentarán en un sentido, otros van a experimentar en otro, pero nosotros les habremos dado los instrumentos, las herramientas para que puedan tomar decisiones. Yo creo que en todas las profesiones pasa eso, ¿no es cierto? A un arquitecto le tienen que dar herramientas para que construya. Luego puede construir pensando nada más que en la rentabilidad económica, o puede construir una ciudad con sentido de espacio público compartido y con sentido social. Pero uno tiene que dar las herramientas para que se pueda analizar la realidad en la que se vive y cómo se construye y por qué se construye de un modo u otro. Luego las decisiones son éticas también y son parte de cada uno, ¿no? Nosotros tenemos que tener un compromiso fuerte con nuestra región, con nuestro continente, porque dependemos de los demás para construir un horizonte, un futuro común. Y a mí me parece que la comunicación tiene que hacer un gran aporte a eso. Entonces nuestras carreras tienen que preocuparse fuertemente por eso y tienen que instalar la idea de que necesitamos estar bien informados, saber unos de otros, debatir, pero sobre todo comprender a los otros como otros tan significativos, respetables y buenos como nosotros. ¿Por qué? Porque también hay muchos prejuicios entre nuestros países, hay hasta sentimientos de superioridad de unos sobre otros, ¿no es cierto? Y yo creo que la comunicación tiene que trabajar en el sentido de la igualdad, del respeto, del entendimiento. Y eso, bueno, tiene que ser un tema de nuestras carreras. No puede ser que lo dejemos librado luego al azar, ¿no es cierto? Sino que tenemos que instalar esas problemáticas en nuestras carreras.